Gonadotropinas en Harrison es la página 2898. FSH y LH, síntesis y secreción. Las células gonadotrofas constituyen alrededor del 10% de las células de la hipófisis y producen dos gonadotropinas, LH y FSH, al igual que la TSH y la HCG. La LH y la FSH son hormonas glucoproteínicas compuestas por subunidades alfa y beta. La subunidad alfa es común a todas estas hormonas, mientras que las distintas subunidades beta, productos de genes distintos, les confieren especificidad. La síntesis y liberación de gonadotropinas está sometida a una regulación dinámica, fenómeno especialmente cierto en la mujer que a lo largo del ciclo menstrual experimenta una rápida fluctuación de la concentración de los esteroides gonadales. La gonadotropin releasing hormone hipotalámica es un péptido de 10 aminoácidos que regula la síntesis y secreción tanto de LH como FSH. La GnRH se secreta en forma de pulsaciones cada vez 60 a 120 minutos, que a su vez inducen la secreción pulsátil de LH y FSH. El modo pulsátil de liberación de GnRH es esencial para su acción. Las pulsaciones preparan la respuesta de las células gonadotrofas, mientras que la exposición continua a la GnRH las desensibiliza. Gracias a este fenómeno se utilizan agonistas de GnRH de acción prolongada para inhibir la producción de gonadotropinas en los niños con pubertad precoz y en los pacientes con cáncer de próstata. Además, se usan algunos protocolos de inducción de la ovulación para reducir las gonadotropinas endógenas. Los estrógenos controlan la secreción de las gonadotropinas actuando al nivel del hipotalámico y hipofisiario. La disposición crónica a los estrógenos produce inhibición, mientras que la elevación de sus niveles, como la que tiene lugar durante la oleada preovulatoria, ejerce una retroalimentación positiva que incrementa la frecuencia y la amplitud de las pulsaciones de las gonadotropinas. La progesterona reduce la frecuencia pulsátil de GnRH, pero aumenta las respuestas de las gonadotropinas a esta hormona. En los varones, la testosterona también ejerce una retroalimentación sobre el hipotálamo y la hipófisis, que en parte refleja su conversión en estrógenos. Aunque el principal regulador de la secreción de LH, FSH y de la GnRH, también los péptidos gonadales inhibina y activina miembros de la familia del factor transformador de crecimiento TGF Transforming Growth Factor Beta, regulan la síntesis de FSH en forma independiente. La inhibina suprime selectivamente la síntesis de FSH, mientras que la activina la estimula. Acción: las hormonas gonadotrópicas actúan sobre sus respectivos GPCR expresados en el ovario del testículo, estimulando el desarrollo y la maduración de las células germinales y la biosíntesis de hormonas esteroideas. En la mujer, la FSH regula el desarrollo del folículo ovárico y estimula la producción de estrógenos por el ovario. La LH interviene en la ovulación y en el mantenimiento del cuerpo lúteo. En el verano, la LH induce la síntesis y secreción de testosterona en las células de Leydig, y la FSH estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos y regula la espermatogénesis. Deficiencia de gonadotropinas. La manifestación más frecuente del hipotituitarismo en el adulto es el hipogonadismo, incluso cuando la deficiencia afecte también a otras hormonas. A menudo anuncia enfermedades hipotalámicas e hipofisiarias que alteran la producción de GnRH o su liberación a lo largo del tallo de la hipófisis. Como ya se señaló, el hipogonadismo hipogonadotrópico es una manifestación inicial frecuente de la hiperprolactinemia. Diversos trastornos hereditarios adquiridos comprenden en su cuadro clínico hipogonadismo hipogonadotrópico aislado y HH isolated hipogonadotropic hipogonadism. Los defectos hipotalámicos asociados con la deficiencia de GnRH comprenden dos trastornos ligados al cromosoma X, el síndrome de Kallmann, y mutaciones en el gen DAX1, así como mutaciones dominantes de FGFRI o FR1. Otras causas de deficiencia selectiva de gonadotropina son las mutaciones en los genes GPR54, quispeptina, del receptor de GnRH y de los genes de las subunidades LH beta o FSH beta. Las formas adquiridas de deficiencia de GnRH que culminan en hipogonadotropismo acompañan a la anorexia nerviosa, estrés e inanición y en el ejercicio extremo, pero también pueden ser idiopáticas. El hipogonadismo hipogonadotrópico. En tales trastornos se invierte si se eliminan los estímulos nocivos o se produce una reposición calórica. Cuadro clínico y diagnóstico. En la mujer premenopáusica, el hipogonadismo hipogonadotrópico se manifiesta como una disminución de la función ovárica que provoca oligomenorrea o amenorrea, infertilidad, disminución de las secreciones vaginales y de la libido y atrofia mamaria. En los varones adultos con hipogonadismo, la insuficiencia testicular secundaria produce disminución de la libido y de la potencia, esterilidad, pérdida de masa muscular con debilidad, disminución del crecimiento de la barba y del vello corporal,
testículos blandos y unas arrugas faciales finas características. Tanto las mujeres como los varones con hipogonadismo no tratado padecen osteoporosis. Estudios de laboratorio. El hipogonadismo central se acompaña de una concentración sérica reducida o inadecuadamente normal de gonadotropinas, acompañada de un descenso de las hormonas sexuales, testosterona en los varones y estradiol en las mujeres. La secreción de gonadotropinas es pulsátil, por lo que es necesario cuantificar varias veces la concentración o utilizar muestras de suero de un fondo común para que el estudio adquiera validez. Los varones muestran cuentas espermáticas disminuidas. La GnRH intravenosa 100 microgramos estimula la secreción de LH, que alcanza su nivel máximo en 30 minutos, y de FSH con una meseta durante los 60 minutos siguientes en las células gonadotrópicas. Las respuestas normales varían según la fase del ciclo menstrual, la edad y el sexo del paciente. En general, la concentración de LH aumenta unas 3 veces, mientras que las respuestas de la FSH son menos pronunciadas. En caso de deficiencia de gonadotropinas, una respuesta normal de dichas hormonas a la GnRH indicará que la función gonadotrópica está conservada, lo que hace más probable una alteración hipotalámica. Sin embargo, la falta de respuesta no permite distinguir con fiabilidad entre las causas hipofisiales e hipotalámicas de hipogonadismo. Por ello, las pruebas de GnRH suelen añadir escasa información a la ya obtenida por medio de valoración basal del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, salvo en los casos de deficiencia aislada de GnRH, por ejemplo en el síndrome de Kalman. En los pacientes con hipogonadismo central confirmado, por lo general están indicadas MRI de la región de la silla turca y elaboración de las demás funciones hipofisiarias. Tratamiento: deficiencia de gonadotropinas. En los varones es necesario el tratamiento de sustitución de testosterona para lograr y mantener un crecimiento y desarrollo normales de los genitales externos, de los caracteres sexuales secundarios, de la conducta sexual masculina y de los efectos anabólicos de los esteroides, incluidas la función muscular y la masa ósea. La testosterona se administra en inyecciones intramusculares cada 1 a 4 semanas o en forma de parches que se cambian a diario. También se dispone de cremas de testosterona. Las inyecciones de gonadotropinas HCG o gonadotropina menopáusica humana HMG, Human Menopausal Gonadotropin, a lo largo de 12 a 18 meses permite restablecer la fertilidad. El tratamiento pulsátil con GnRH 25 a 150 nanogramos por kilogramo cada 2 horas, administrado por medio de una bomba de infusión subcutánea, también resulta eficaz como tratamiento del hipogonadismo hipogonadotrópico cuando se desea la fertilidad. En las mujeres perimenopáusicas, el aporte cíclico de estrógenos y progesterona mantiene los caracteres sexuales secundarios y la integridad de la mucosa del aparato genitourinary y previene osteoporosis prematura. Para inducir la ovulación se utiliza el tratamiento con gonadotropinas. La HMG o la FSH recombinante se utilizan para iniciar el crecimiento y la maduración del folículo. Más tarde se administra HCG o hormona luteinizante humana HLH para inducir la ovulación. Igual que en el varón, la administración pulsátil de GnRH permite tratar las causas hipotalámicas de deficiencia de gonadotropinas. Adenomas hipofisiales productores de gonadotropinas y adenomas no funcionales. Etiología y prevalencia. Entre los adenomas hipofisiales no funcionales se comprenden los que secretan poco o nada de hormonas hipofisiales y los que producen hormonas en cantidades demasiado pequeñas para inducir manifestaciones clínicas identificables. Son el tipo más frecuente de adenomas hipofisiales y en el momento del diagnóstico suelen ser macroadenomas por la ausencia de manifestaciones clínicas hasta que producen efectos de masa. Gracias a la inmunohistoquímica puede demostrarse que la mayor parte de estos adenomas no funcionales proceden de células gonadotrópicas. Es típico que estos tumores produzcan pequeñas cantidades de gonadotropinas íntegras, generalmente FSH, así como subunidades alfa no combinadas y subunidades beta de la LH y de la FSH. Esta secreción tumoral puede provocar elevación de las subunidades alfa y beta, o en raras ocasiones elevación de la concentración de la subunidad beta de la LH. Algunos adenomas expresan subunidades alfa.
sin FSH ni LH. La administración de TRH suele inducir un aumento atípico de las gonadotropinas y de las subunidades producidas por el tumor. Cuadro clínico y diagnóstico. Los tumores clínicamente no funcionales pueden manifestarse por presión sobre el quiasma óptico y otros síntomas de extensión local, o pueden descubrirse de manera casual con una MRI efectuada por otra indicación, incidentaloma. En raras ocasiones, una mujer con un gran tumor productor de FSH y LH puede sufrir trastornos menstruales o hiperestimulación ovárica. Lo más frecuente es que la compresión del tallo de la hipófisis o del tejido hipoficiario adyacente cause la atenuación de la LH con manifestaciones de hipogonadismo. La concentración de prolactina suele elevarse ligeramente también como consecuencia de la compresión del tallo hipoficiario. Es importante distinguir esta circunstancia de un verdadero prolactinoma, ya que los tumores no funcionales no responden a la administración de agonistas de la dopamina. Estudios de laboratorio. El objetivo de los análisis en los casos de los tumores clínicamente no funcionales es el de clasificar el tipo al que pertenecen para identificar los marcadores hormonales de la actividad tumoral y detectar un posible hipotiroidismo. En 10 al 15% de los pacientes con tumores no funcionales puede encontrarse una elevación de la concentración libre de la subunidad alfa. En las mujeres, la concentración basal perimenopáusica o posmenopáusica de FSH es difícil de distinguir de los incrementos de causa tumoral. En las mujeres premenopáusicas, la concentración de FSH es clínica, lo que también impide establecer su distinción clara con los producidos por un tumor. En los varones sí es posible diagnosticar tumores secretores de gonadotropinas cuando se observa un ligero ascenso de las mismas de FSH mayor que LH junto a un tumor hipoficiario. A pesar de la concentración normal aumentada de la LH, la concentración de testosterona suele ser reducida, quizá como reflejo de la administración de la actividad biológica de LH o de la pérdida de su pulsatilidad normal. Como este patrón hormonal es similar al de la insuficiencia gonadal primaria y hasta cierto punto al del envejecimiento, el hallazgo de un incremento aislado de las gonadotropinas no basta para establecer el diagnóstico de tumor secretor de dichas hormonas. En la mayoría de los pacientes con adenomas gonadotrópicos, la administración de TRH estimula la secreción de la subunidad beta de la LH, respuesta que no ocurre en las personas normales. La prueba de GNRH no ayuda a establecer el diagnóstico. En los tumores no funcionales y en los que secretan gonadotropinas, el diagnóstico se basa en el análisis inmunohistoquímico y del tejido tumoral extirpado, ya que los efectos de masa de estos tumores suelen obligar a la cirugía. Aunque la acromegalia o el síndrome de Cushing por lo general se manifiestan con características clínicas peculiares, los adenomas corticotrofos o somatotrofos clínicamente no aparentes asintomáticos pueden diagnosticarse mediante inmunotinción del tejido extirpado. Si en un paciente con un tumor hipoficiario se obtiene una PRL menor de 100 microgramos por litro, se deberá pensar en un adenoma no funcional que está comprimiendo el tallo de la hipófisis. Adenomas hipoficiarios productores de gonadotropinas y adenomas no funcionantes. Etiología y prevalencia. Entre los adenomas hipoficiarios no funcionales se comprenden los que secretan poco o nada de hormonas hipoficiarias y los que producen hormonas en cantidades demasiado pequeñas para inducir manifestaciones clínicas identificables. Son el tipo más frecuente de adenomas hipoficiarios y en el momento del diagnóstico suelen ser macroadenomas por la ausencia de manifestaciones clínicas hasta que producen efectos de masa. Gracias a la inmunohistoquímica puede encontrarse que la mayor parte de estos adenomas no funcionales proceden de células gonadotrópicas. Es típico que estos tumores produzcan pequeñas cantidades de gonadotropinas íntegras, generalmente de FSH, así como subunidades alfa no combinadas y subunidades beta de la LH y FSH. Esta secreción tumoral puede provocar la elevación de las subunidades alfa y beta, o en raras ocasiones elevación de las concentraciones de la subunidad beta de LH. Algunos adenomas expresan subunidades alfa sin FSH ni LH. La administración de TRH suele inducir un aumento atípico de las gonadotropinas o de las subunidades producidas por el tumor. Cuadro clínico y diagnóstico. Los tumores clínicamente no funcionales pueden manifestarse por presión sobre el quiasma óptico y otros síntomas de extensión local, o pueden descubrirse de manera casual en una MRI efectuada por otra indicación, incidentaloma. En otras ocasiones, una mujer con gran tumor productor de FSH y LH puede sufrir trastornos menstruales o hiperestimulación ovárica. Lo más frecuente es que la compresión del tallo de la hipófisis o del tejido hipoficiario adyacente cause la atenuación de la LH con manifestaciones de hipogonadismo. La concentración de prolactina suele elevarse ligeramente también como consecuencia de la compresión del tallo hipoficiario. Es importante distinguir estas circunstancias de un verdadero prolactinoma, ya que los tumores no funcionales no responden a la administración de agonistas de la dopamina. Estudios de laboratorio. El objetivo de los análisis en el caso de tumores clínicamente
no funcionales es el de clasificar el tipo al que pertenecen para identificar los marcadores hormonales de la actividad tumoral y detectar un posible hipotiroidismo. En 10 a 15% de los pacientes con tumores no funcionales puede encontrarse una elevación de la concentración libre de la subunidad alfa. En las mujeres la concentración basal perimenopáusica o postmenopáusica de FSH es difícil de distinguir de los incrementos de causa tumoral. En las mujeres premenopáusicas la concentración de FSH es cíclica, lo que también impide establecer su distinción clara con los producidos por un tumor. En los varones sí es posible diagnosticar tumores secretores de gonadotropinas cuando se observa un ligero ascenso de las mismas FSH mayor que LH junto a un tumor hipoficiario. A pesar de la concentración normal aumentada de la LH, la concentración de testosterona suele ser reducida, quizá como reflejo de la disminución de la actividad biológica de LH o de la pérdida de su pulsatilidad normal. Como este patrón hormonal es similar al de la insuficiencia gonadal primaria y hasta cierto punto al del envejecimiento, el hallazgo de un incremento aislado de la gonadotropina no basta para establecer el diagnóstico de tumor secretor de dichas hormonas. En la mayoría de los pacientes con adenomas gonadotrópicos, la administración de TRH estimula la secreción de la subunidad beta de la LH, respuesta que no ocurre en las personas normales. La prueba de GNRH no ayuda a establecer el diagnóstico. En los tumores no funcionales y en los que secretan gonadotropinas, el diagnóstico se basa en el análisis inmunohistoquímico del tejido tumoral extirpado, ya que los efectos de masa de estos tumores suelen complicar la cirugía. Aunque la acromegalia o el síndrome de Cushing por lo general se manifiestan con características clínicas peculiares, los adenomas corticotrofos o somatotrofos clínicamente no aparentes, asintomáticos, pueden diagnosticarse mediante inmunotinción del tejido extirpado. Si en un paciente con un tumor hipoficiario se obtiene una PRL menor de 100 microgramos por litro, se deberá pensar en un adenoma no funcional que está comprimiendo el tallo de la hipófisis. Tumor hipoficiario no funcional en el tratamiento de los tumores hipoficiarios no funcionales. Tumor hipoficiario no funcional, entonces diagnóstico diferencial basado en la MRI y en las manifestaciones clínicas. Hacemos pruebas dinámicas de reserva hipoficiaria. Si hay un adenoma no funcional o si hay otros tumores sillares, no adenomas. En este caso de que haya un adenoma no funcional, puede ser microadenoma, entonces bajo riesgo de pérdida visual, hacemos observación y seguimiento con MRI. O si hay macroadenoma, también podemos ir a observación o a cirugía con seguimiento con MRI. Estudio y administración de la hormona trófica. Si son otros tumores sillares no adenomas, descartar un aneurisma, cirugía, diagnóstico histopatológico, el cual se hace con MRI o puede necesitar el tratamiento específico de la enfermedad y estudio y administración de la hormona trófica. Tratamiento: adenomas hipoficiarios no funcionales y productores de gonadotropinas. Los adenomas no funcionales pequeños y asintomáticos que no ponen en riesgo la visión puede vigilarse con MRI y estudios del campo visual seriados sin necesidad de operar de inmediato. Sin embargo, en el caso de los macroadenomas de mayor tamaño, la cirugía transesfenoidal es la única forma eficaz de reducir el tamaño del tumor y aliviar el efecto de masa. Aunque no suele ser posible estirpar quirúrgicamente la totalidad del adenoma, la visión mejora en 70% de los pacientes que tenían defectos del campo visual antes de la cirugía. El hipotituitarismo previo de los efectos de masa del tumor mejora o llega a desaparecer por completo. A partir de los 6 meses después de la cirugía se debe realizar valoraciones anuales con MRI para detectar posibles recidivas del tumor. En los 5 o 6 años posteriores a una cirugía satisfactoria, casi 15% de los tumores no funcionales recidivan. Cuando persiste una cantidad considerable de tumor después de la resección transesfenoidal, puede estar indicada la radioterapia coadyuvante para evitar su crecimiento. Si tras la cirugía no queda tumor residual visible, se puede prescindir de la radiación. Los tumores hipoficiarios no funcionales responden mal a los agonistas de la dopamina y los análogos de somatostatina no son efectivos para disminuir el tamaño de estos tumores. El antagonista selectivo de la GnRH NAL-GLU, suprime la hipersecreción de FSH pero no tiene efecto sobre el volumen del adenoma. Hormona estimulante de la tiroides TSH, Tyrosine Stimulating Hormone, síntesis y secreción. Las células tirótrofas secretoras de TSH representan 5% de la población celular de la adenopófisis. La estructura de la TSH es parecida a la de la LH y FSH, con las que comparten una subunidad alfa común, aunque contiene una subunidad beta específica. La TRH es un tripéptido hipotalámico piroglutamil histidilprolinamida que actúa a través de un GPCR, estimulando la secreción y síntesis de TSH y también la secreción de PRL por las células lactotrofas. La TRH estimula la secreción de TSH mientras que
Las hormonas tiroideas, dopamina, somatostatina y glucocorticoides la inhiben, contrarrestando la inducción provocada por aquella. Cuando se elimina la inhibición por retroalimentación activa de las hormonas tiroideas, se induce el crecimiento de las células tirotrofas y la secreción de TSH. De esta manera, las lesiones de la tiroides, incluso la tiroidectomía quirúrgica, el hipotiroidismo provocado por la radiación, la tiroiditis crónica y la exposición prolongada a elementos vociógenos, se acompañan de elevación de la TSH. El hipotiroidismo prolongado sin tratamiento induce hiperplasia de las células tirotrofas con un aumento de tamaño de la hipófisis identificable en resonancia magnética. Acción. La secreción de TSH es pulsátil, aunque sus variaciones son moderadas en comparación con las de las demás hormonas hipofisiales por la amplitud relativamente baja de las pulsaciones y a la semivida relativamente larga de la TSH. Por tanto, basta una sola medición de la hormona para valorar sus niveles circulantes. La TSH se une a un GPCR existente en las células foliculares de la tiroides, en las que estimulan la síntesis y liberación de la hormona tiroidea. Deficiencia de TSH. Las manifestaciones de hipotiroidismo central por deficiencia de TSH son similares a las del hipotiroidismo primario, aunque generalmente más leves. El hipotiroidismo hipofisiario se caracteriza por una concentración basal baja de TSH acompañada de concentraciones bajas de hormona tiroidea libre. Por el contrario, en los pacientes con hipotiroidismo de origen hipotalámico, tal vez por ausencia de TRH endógena, la concentración de TSH puede ser normal o incluso ligeramente elevada. En esta circunstancia, la TSH tiene una actividad biológica menor por alteraciones en su glucosilación. La TRH 200 microgramos inyectada por vía intravenosa eleva al doble o triple la concentración de TSH y PRLH. En un lapso de 30 minutos, la TRH se utiliza para valorar la reserva de TSH, pero las anomalías del eje tiroideo suelen ser detectadas con base en la concentración de tiroxina T4 y TSH basales libres, de manera que rara vez está indicada la medición de las concentraciones de TRH. Tras comprobar la función suprarrenal es adecuada, se debe iniciar el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Los ajustes de la posología se guían más por la concentración de la hormona y las características clínicas que por la concentración de TSH. Adenomas secretores de TSH. Los macroadenomas productores de TSH son raros, pero cuando ocurren a menudo son grandes e infiltrantes. Los pacientes presentan bocio y hipertiroidismo secundarios a la producción excesiva de TSH. El diagnóstico se basa en la demostración de concentraciones de T4 libre en suero, secreción de TSH inadecuadamente normal o alta y signos de adenoma hipofisiario en la MRI. Es importante excluir otras causas de secreción inadecuada de TSH como la resistencia a la hormona tiroidea, un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones del receptor beta de la hormona tiroidea. La presencia de un tumor hipofisiario y elevación de los niveles de subunidad alfa apuntan hacia un tumor secretor de TSH. Los síndromes de hipertiroxinemia disalbuminémica, causados por varias mutaciones de las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas, también se caracterizan por elevación de la concentración de hormona tiroidea, pero con concentraciones de TSH normales en lugar de bajas. Sin embargo, en estos cuadros, la mayoría de los cuales son familiares, las concentraciones de hormona tiroidea libre son normales. Tratamiento de adenoma secretores de TSH. El tratamiento inicial consiste en la extirpación o reducción quirúrgica de masa del tumor por vía transesfenoidal. En casi 2/3 partes de los casos se consigue normalizar las concentraciones circulantes de hormona tiroidea después de la cirugía. La ablación de la tiroides o la administración de fármacos antitiroideos, metimazol o propiltiuracilo, pueden reducir la concentración de hormona tiroidea. El tratamiento con análogos de la somatostatina normaliza con eficacia la hipersecreción de TSH y de la subunidad alfa. Reduce el tamaño del tumor en 50% de los pacientes, mejora los campos visuales en 75% de los mismos y en la mayoría de los enfermos restablece el eutiroidismo. Como los análogos de somatostatina producen una notable supresión de TSH, el hipotiroidismo bioquímico requiere de la administración concomitante de hormona tiroidea que además controla el crecimiento del tumor. Hasta aquí. Fin.